con sentido común, el programa de Marcelo Fernández. Ahora cambiamos y vamos a hablar del tema alquileres. El gobierno, ustedes saben, tomó medidas varias de distinto tipo en el comienzo de la cuarentena, entre ellas prorrogó los vencimientos de los contratos de alquiler, congeló, bueno, no se podía iniciar desalojos, congeló los valores. eh, Como muchas veces pasa y siempre ratificamos acá, el gobierno a veces se mete supuestamente con buena voluntad y con buen ánimo, pero con absoluta ignorancia en muchos casos, y produce el efecto contrario del que dice buscar. Y es lo que pasó con el tema alquileres, no solo con estos decretos, sino con las leyes que han salido. Se quiere proteger al inquilino y el tiro le termina saliendo por la culata. Con un agravante, eh, en este tema yo creo que casi son todos perjudicados, porque los inquilinos se quejan, y con razón, de que los alquileres suben. Pero los propietarios se quejan, y con razón, de que los alquileres no representan, en términos porcentuales, deben estar en el piso histórico, ¿no? Entonces es interesante armar un marco regulatorio que no deja conforme a nadie. Nosotros vamos a conversar ahora sobre este tema y la extensión del congelamiento y de los contratos con el doctor Enrique Abati, que es abogado, es especialista en derecho inmobiliario, forma parte del estudio Abati y Roca, es el presidente además de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Vamos a ver si algo de lo que yo dije está bien o está mal. ¿Cómo le va, Enrique? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Bueno, perfecto lo que dijo usted, estoy plenamente de acuerdo. Esto es como un boomerang, se volvió en contra de quien lo tiró, o sea, realmente se perjudica, se termina perjudicando a los inquilinos, pero más allá de eso, en realidad parece normas equilibradas, como dice mi amigo Armando Pepe, ¿no? Presidente de CUSICBA. Perjudica a ambas partes, o sea, son normas equilibradas porque... Sí, es raro, ¿no? Porque ninguno está conforme con esto que sucede. Además, Enrique, esto se ha verificado, no es que estamos hablando en términos teóricos, no, si haces esto va a pasar esto y bueno, y es una discusión si va a pasar o no va a pasar. Se hizo y se verificó que salió mal, ¿o no? Absolutamente. Vamos a ver, primero el decreto de necesidad de urgencia del mes de marzo del año pasado, el decreto 320, bueno, pudo haber tenido alguna razón en ese momento por la pandemia, bueno, sí. Pero después ese decreto, que en teoría tenía vigencia hasta el mes de septiembre, 31 de septiembre del año pasado, luego fue prorrogado hasta el 31 de enero, y ahora nuevamente el decreto 66 de este año prorrogó hasta el 31 de marzo, que yo pienso que realmente, como estamos en tiempos electorales y estas cuestiones populistas, por supuesto, van a terminar, que van a prorrogarlo nuevamente hasta... ¿Usted cree que lo van a prorrogar de nuevo? Hasta octubre, hasta las elecciones, seguramente. Bueno, mientras tanto, los Perdón, Enrique, con lo cual va a estar esto congelado más de un año, entonces. Sí, seguramente. Bueno, ahora el nuevo decreto, el 66, permite que las deudas acumuladas, que son verdaderas bolas de nieve, porque en realidad no se condona nada a los inquilinos, se les difiere el pago. Peor. O sea, ellos tienen dos posibilidades. De acuerdo al decreto 320, una posibilidad es no pagar los incrementos, o sea, los escalonamientos, normalmente por cada 6 meses. Y por otro lado, pueden no pagar nada, porque el artículo 7 del decreto 320 les permite no pagar nada directamente. Entonces, en algunos casos van acumulando las diferencias de alquiler, y en otros casos, directamente todo el alquiler,
más las expensas, más de decir, por el artículo 1208 del Código Civil y Comercial, se llama, eso le permite, es decir, el alquiler se integra también con los aditamentos que son expensas, haberes, etcétera. Entonces, todo eso genera una bola de nieve, como dije recién, y en algún momento lo tiene que pagar el inquilino. Ahora le difirieron, antes tenía posibilidad de pagar entre 3 y 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas, a partir del vencimiento en el primer caso del decreto 320, luego a partir del 766, y ahora es en 12 cuotas a partir del 1 de abril, supuestamente, que yo pienso que después se va a prorrogar otra vez más. Entonces, esto genera también una responsabilidad para los fiadores, porque las fianzas también han sido prorrogadas en contra de la voluntad de los fiadores. Es decir, todo mal, pero además, sobre llovido mojado, el 1 de julio del año pasado se sancionó, como usted mencionó recién, la ley 27.551, que es la ley que modifica al capítulo de las locaciones del Código Civil y Comercial. O sea, es una reforma drástica que también se volvió en contra de los inquilinos. Y precisamente en las locaciones, especialmente en las locaciones de vivienda, es donde se produce el fenómeno más elocuente de esto, de esta enorme diferencia entre, por ejemplo, un alquiler de un inmueble de vivienda tipo 20.000 pesos mensuales en el mes de junio del año pasado, que una vez sancionada entrada en vigencia la ley, a partir del 1 de julio, en menos de 15 días, ese mismo alquiler pasó a incrementarse en un 30, un 40 y hasta un 50%. ¿Por qué? Porque en la vivienda, la única posibilidad de actualización, vamos a aclarar a los oyentes que fue derogada para los alquileres, fue derogada la prohibición de indexar, que existía por la ley de convertibilidad y desindexación del año 1991. Sí. Entonces, en la locación de vivienda, la única posibilidad de ajuste es un ajuste anual en base a un índice elaborado por el Banco Central de la República Argentina, no por el INDEC, que es el instituto que se encarga de eso. Es decir, y el Banco Central no es función de elaborar índices. Bueno, como es una cuestión política, obviamente va a ser un índice elaborado políticamente. Entonces, eso produce que durante un año se queda planchado el alquiler. Entonces, el locador no puede ajustar ese alquiler. Y cuando llega al final del periodo anual, lo va a ajustar con un índice que es fabricado, ya sabemos cómo va a ser, es un índice manejado políticamente. Entonces, eso produce un temor en los locadores. Entonces, ¿qué genera? Genera que de base el alquiler ya es mucho más alto de lo que está un mes antes, para la misma unidad, para el mismo inmueble. Y eso es lo que produjo un enorme incremento en los alquileres. O sea, es el efecto no deseado, como bien dijo usted. O sea, se vuelve en contra de los inquilinos. Realmente, quienes han elaborado esta ley, vamos a hablarlo claramente, esta ley fue impulsada en su momento por Macri, directamente porque pensaba que iba con eso, estamos en periodo electoral, el 2019, preelectoral, iba a tener el voto de los inquilinos. Obviamente no lo votaron los inquilinos, por lo menos en su mayoría. Y eso lo impulsó el diputado Lipovetsky del PRO. Luego se conjugó este proyecto de Lipovetsky con el proyecto del diputado Massa. Y a este se le agregó el proyecto del entonces diputado Felipe Solá, hoy devenido en canciller. Entonces, esta melange de proyectos generó esta ley 27.551, abominable, que es realmente un verdadero desastre, mal redactada, tiene defectos de técnica legislativa, en fin, sería muy largo, no nos alcanzaría un programa entero para hablar de los defectos de esta ley. Pero lo más concreto, Enrique, es que se sabía que no iba a resultar, o sea, no era una cosa nueva, y bueno, y efectivamente se verifica que no resultó. Bueno, pero la cuestión de los manejos políticos, terribles, ¿no? Porque ellos saben, porque Massa es abogado, es decir, Lipovetsky es abogado, saben perfectamente,
Felipe Solán es ingeniero agrónomo, pero tiene un montón de asesores que los pagamos todos nosotros, abogados. Lo que pasa que hay que ver, hay que leer la historia. Como decía Winston Churchill, read history. O sea, tenemos que aprender de lo pasado, de lo negativo pasado. El déficit habitacional enorme que tenemos en la Argentina y que no tiene solución hasta el momento es de aproximadamente unos 3,5 millones de viviendas. Pero esto, ¿por qué se originó? Se originó en esas leyes populistas del año 45 en adelante, de congelamiento de alquileres, de prórroga compulsiva de los contratos, igual que los DNU actuales, exactamente lo mismo. Entonces, eso produjo que el desaliento en la inversión inmobiliaria destinada a construir viviendas para alquilar, porque las famosas casas de renta. Entonces, eso generó que a mayor, es decir, una demanda creciente, porque va aumentando la población, la demanda creciente, dificultad en el acceso a la vivienda por los créditos hipotecarios que se ven impedidas, es decir, de ofrecer créditos hipotecarios a las entidades bancarias por la enorme inflación, porque son impagables. Después ya vemos todo lo que está pasando con los UBA. Entonces, lo peor que puede existir, digamos, para una sociedad es la inflación, porque carcome los ingresos de la gente, y sobre todo de los asalariados, porque nunca el salario llega a equiparar lo que es la inflación. Entonces, todo esto conjugado produce la desinversión en el mercado inmobiliario destinado a vivienda. Y nuestros legisladores deberían haber aprendido lo que ocurrió durante tantos años y que después terminó cuando se sancionó la ley 21342 y después la muy buena ley de la 23.091 del año 84, la ley del gobierno radical, que fue muy buena y que tenía algo muy interesante que nosotros a través de la Cámara de Propietarios aconsejamos a estos legisladores que sancionaron esta ley abominable del año pasado, incluir que es un capítulo de desgravación impositiva para quienes inviertan en construir viviendas para alquilar. Nosotros proponíamos por 10 años, o sea, eximirlo de reducir el IVA a la mitad, eximirlos de ganancias, de impuesto a los ingresos brutos, eso es a nivel provincial, bueno, pero entonces crear incentivos fiscales para aumentar la inversión en materia de vivienda. Entonces, en 3-4 años se hubiera volcado una enorme cantidad de viviendas. Eso lo tenía la ley del gobierno radical del año 84, que estuvo vigente hasta el 2015, hasta que entró en vigencia el nuevo código. Pero, lamentablemente, la parte de desgravación impositiva tuvo vigencia unos 3 años solamente. Bueno, como ya sabemos, la apetencia fiscal, digamos, la voracidad fiscal del Estado, es decir, no tiene límites, y bueno, eso lo suspendieron. Pero esta hubiera sido la clave para que esta ley por lo menos no hubiera sido tan mala. Entonces, aumentar la inversión en vivienda. ¿Cómo se hace en Uruguay, por ejemplo? Entonces, como bien decía usted recién, la rentabilidad no es menor hoy día, es menor al 2% anual, cuando cruzando el Río de la Plata tenemos en Uruguay que la rentabilidad está más o menos en un 4%, entre un 4 y un 5%, y en dólares. Sí. Entonces, no hay que pensar mucho. Es decir, el que tiene dinero hoy día no lo invierte en la Argentina en construirlo. Hay muchos desarrolladores argentinos que se están instalando en Montevideo construyendo. Ahí, para alquilar, precisamente. Sí, entonces, claro, sí. Son inversiones en inmuebles destinados a alquilar. Tenemos una extraña habilidad en general, y en este caso en particular, de generar desincentivos donde tendríamos que profundizar los incentivos, ¿no? En este caso para la construcción de vivienda y alquiler, y logramos algo, como decía al principio, que es inédito, ¿no? Ninguna de las partes está conforme, ninguna. El inquilino porque paga mucho y el propietario porque cobra poco. Sí, es increíble. Pero lo que es increíble, que vemos, si ya digamos, de las máximas autoridades del gobierno están hablando es decir, denostan a la meritocracia, por ejemplo. Con eso ya es un discurso totalmente errado. ¿Cómo se va a denostar a la meritocracia? Entonces, es obvio que
que no crean incentivos. La gente está muy desorientada con todo sí. esto, en todo sentido, en el sentido social, en el sentido político. En fin, es un verdadero desastre, realmente, cuando se tendrían que haber tomado medidas para fomentar la industria de la construcción, que es la industria madre de todas las industrias, porque mueve más de 100 gremios, directa o indirectamente. Vas a pensar como todo interviene en la construcción del edificio, después en amoblarlo, etcétera, ¿no? Y en dar trabajo a todos los profesionales involucrados, ingenieros, escribanos, abogados, corredores inmobiliarios. Es decir, se ha perjudicado a una enorme cantidad de gremios y, por supuesto, al gremio de la construcción, a los obreros de la construcción. Sí. Enrique, nos queda muy claro el panorama, no es alentador, evidentemente, pero también queda muy nítido dónde están los errores. Usted nos decía en un momento de la conversación que cree que esto incluso se va a prorrogar hasta las elecciones, o sea, contrario de corregir, vamos a profundizar los errores que, insisto, están bastante claritos, están bien puestos sobre la mesa dónde están. Bueno, veremos si en algún momento se dan cuenta que la cosa no es por ahí. Pero lo que pasa es que las autoridades no consultan, a quienes tienen que consultar, a los especialistas. Basta leer la historia, si nadie lee nada de lo que ha sucedido, ¿no? El origen de todo este desastre. Sí. Le agradezco mucho, Enrique, ha sido muy amable. Gracias a usted. Al contrario, hasta luego. Hemos conversado con el doctor Enrique Abati, que es abogado especializado inmobiliario y socio del estudio Abati y Roca, es presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Es un buen ejemplo este que conversábamos, doctor Abati, de cómo se resuelven las cosas en la Argentina. Se sabía que iba a salir mal. Se sabía de antemano que el camino, lo eligieron igual el camino. ¿Y cómo salió? Salió mal. Se sabía que iba a salir mal. ¿Y cómo salió? Salió mal. Muy berreta todo. La política no ofrece soluciones, lo único que hace es generar más problemas en líneas generales, ¿no? No estoy viendo, la calidad de la política argentina es muy mala, muy mala. Y no estoy yendo en contra de la política, me encanta y me parece absolutamente imprescindible. Pero hay grados de calidad. Y la política argentina, en términos, es malísima. Y además mayormente corrupta, si quieren agregarle algún condimento extra.